Saludos a todos, en este video vamos a aprender el manejo del software CIPE-CAD. Lo primero que vamos a hacer es dirigirnos al icono de CIPE, en este caso la versión 2024 que se ha instalado en español, teniendo en cuenta el país Argentina, porque este idioma o la terminología que utilizan en este país se asemeja bastante a la terminología que utilizamos en el Ecuador. Aquí cuando ya abrimos la interfaz del CIPE 2024 vamos a encontrar bastantes programas, ya que CIPE no tiene únicamente programas de cálculo estructural. Como vemos aquí, tenemos solo programas de estructuras, tenemos programas MEP para hacer instalaciones hidrosanitarias, programas aquí de térmicos, de gestión, para hacer presupuestos, control de obra, tenemos aquí para detalles constructivos, y aquí para infraestructura, lo que es agua potable y alcantarillado. En este caso, CIPE-CAD es el programa de estructuras que nos permite diseñar edificaciones de hormigón armado, de acero, de madera, de aluminio. Entonces damos un clic en CIPE-CAD. Listo, se está cargando el software. Ahora nos aparece esta ventana. Tenemos tres opciones. Un proyecto nuevo. Tenemos gestión de archivos. Con gestión de archivos podemos abrir otros documentos en los que ya hemos trabajado. En ejemplos vamos a visualizar que el programa trae por defecto ya algunos ejemplos, para que el usuario pueda ver un poco lo que se puede hacer con el software, ¿no? En este caso vemos que tenemos el ejemplo de una nave agrícola. Tenemos aquí por otro ejemplo de un forjado reticular, un parqueadero. Listo. Entonces, para empezar desde cero, lo que vamos a hacer es nuevo. Tenemos que dar un nombre. En este caso voy a colocar curso edificaciones de hormigón armado. Voy a dar en aceptar. Dice, este fichero ya existe, desea sobreescribirlo, voy a poner que sí. Luego me aparece esta ventana que nos dice BIM Server Center. El BIM Server Center es un programa de CIPE que es independiente de esta interfaz de CIPE 2024, en el cual se puede almacenar trabajos. Es una nube en la que se puede almacenar trabajos, en la que se puede descargar software también. En BIM Server Center vamos a encontrar algunos programas que no están disponibles en la interfaz normal del CIPE, como es el caso de programas como Struve Shear Walls, que nos va a permitir hacer el diseño de muros de corte. También hay otros programas respecto a lo que es túneles de viento, respecto a electricidad. Entonces aquí tenemos algunas opciones de programas. BIM Server Center es una plataforma gratuita y también nos sirve para almacenar los proyectos. Por ejemplo, yo voy a trabajar en CIPE-CAD, luego ese proyecto lo puedo subir a BIM Server Center y luego la información que me sirva la puedo ir conectando con otros programas. Estamos siguiendo la metodología BIM que nos ofrece el CIPE, de poder compartir información para poder tener antes de la construcción lo máximo de información, evitar errores y tener proyectos inclusive en menos tiempo, ¿no? Entonces aquí me da la opción de si yo quiero empezar este proyecto vinculándome a un proyecto de BIM Server Center o no. Entonces en este caso yo no quiero vincularme. También puedo vincularme luego. Doy en aceptar. Y ahora tengo algunas opciones para empezar la obra. Empiezo vacío. Hago una importación de CIPE 3D. Hago una introducción de un fichero de XF o DWG. ¿Qué es un fichero de XF o DWG? Es un fichero CAD que puede estar trazado ya en cualquier programa CAD, como puede ser AutoCAD o algún otro programa, un G-Star CAD, que nos permita hacer el dibujo en 2 dimensiones o en dibujo CAD.
Entonces ahí podemos exportar y traer aquí el fichero, ¿no? El siguiente es el formato IFC. Aquí nos muestra también unas imágenes, ¿no? Si es que es una obra de IP3D se va a ver de esta forma. Si es un fichero de XF vamos a ver así, una vista plana. Y si es un fichero IFC va a ser algo así, tridimensional. Un fichero IFC en cambio es producto de haber trabajado en software como Revit o software como Archicad, tal vez software como CP Architecture. Entonces de aquí vamos a extraer la información del fichero. CPCAD se enfoca más en lo que es las columnas. ¿Sí? Por más que tengamos modelado las vigas en el fichero IFC no lo va a reconocer. Más trabaja con las columnas. Y aquí tenemos unos ejemplos también que nos da de cómo se puede hacer la importación. Ya. Para empezar completamente de cero, me voy a una obra vacía. Damos en aceptar. Listo, aquí me aparece el nombre que le he dado al archivo. Lo siguiente es importante con qué normativa voy a trabajar. Si estoy en el Ecuador, yo voy a hacer referencia a normas americanas como es la norma de concreto ACI 318, como nos aparece aquí. También vamos a hacer referencia a lo que es el ISC para lo que es acero. Entonces aquí yo doy un clic a normas, voy a poder ir configurando, ¿no? Para hormigón quiero el ACI 318-19, la última versión. Para lo que es acero laminado, yo puedo decirle quiero trabajar con la norma ANSI ISC 36022. Vemos que es un software que ya tiene cargada la última versión de la normativa, ¿no? En este caso la 22. En acero conformado vamos a elegir de igual manera. Tenemos aquí en este caso lo que es la normativa ANSI S100 2016 del RFD. Tenemos aquí también. Para lo que es madera vemos que tenemos normativa española y también tenemos la normativa americana, la NDS y la argentina, la CIRSOC. Voy a dejarlo con la CIRSOC. Se parece un poco a la normativa que nos recomienda la NEC. Para aluminio tengo aquí Eurocódigo 9. Listo. Con esto ya tengo configurado con qué se van a diseñar los diferentes elementos de estos materiales. Vemos que para México, para muros de bloques de hormigón tenemos solo la norma mexicana. Listo. Vemos que se ha cambiado. Lo siguiente que tenemos que elegir es cuál va a ser el material para los diferentes elementos estructurales que creemos. Por ejemplo, para losas. Yo tengo aquí por defecto estos hormigones que los trae el programa. Y también puedo crear mi propio hormigón. Para crear mi propio hormigón tengo que irme a esta parte de la biblioteca de hormigones de usuario. Y en la biblioteca de hormigones de usuario yo tengo que introducir un nuevo. Y aquí tendría que dar una referencia. Por ejemplo, NEC, como lo he puesto en los archivos de arriba. NEC 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Tendría que especificar que el F'C, en este caso si es 210, tendremos que darle 210. El peso específico se mantendría, a menos que sea un hormigón liviano. En el caso del módulo de elasticidad, esto sí tendríamos que cambiarlo. Entonces vamos a ver algunos valores de módulo de elasticidad. Aquí tengo la norma ecuatoriana en el capítulo de hormigón armado, la NEG SEHM. ¿Qué nos dice la normativa? Cálculo del módulo de elasticidad del hormigón. Y vemos que aquí nos muestra una expresión. S, que es el módulo de elasticidad, es igual a 1,15 por la raíz cúbica de EA por raíz de F'C.
Nos dice que esto de aquí es una ecuación que provee una mejor estimación del módulo de elasticidad para los materiales del ecuador y será usada para la estimación de deflexiones ante cargas estáticas y a niveles de servicio de elementos de flexión de hormigón armado o pretensado. Como vamos a ver aquí en estas tablas, no va a haber valores de, en este caso EA, que viene a ser el módulo de elasticidad de los agregados. No hay para todas las ciudades, sí hay para algunas ciudades. Y aquí, ojo con esta parte que nos dice para estimar deflexiones ante cargas estáticas. Listo. Y acá abajo, en cambio, vamos a encontrar la siguiente definición que nos dice: en los modelos elásticos de estructuras que se diseñan para acciones sísmicas de acuerdo a los métodos de la NEG-SEDS, que es el capítulo sísmico, el módulo de elasticidad del hormigón S, que va a estar en gigapascales, será calculado para hormigones de densidad normal, tal y como sigue, y nos da la ecuación 4.7 por raíz de F'C. Listo. En este caso, como vamos a hacer el análisis sísmico, tendremos que trabajar con este valor de módulo de elasticidad, y luego, si es que estamos diseñando las losas, podemos hacer algún ajuste del módulo de elasticidad si tenemos aquí información suficiente al valor de aquí, como nos dice, únicamente para deflexiones ante cargas estáticas, que vendría a ser lo que se deforman las losas y las vigas. Listo, pero para lo que es derivas sería el valor de aquí, que vendría a ser el módulo de elasticidad para acciones sísmicas. Si nos vamos a la normativa, la ACI 318-19, vamos a ver que también nos muestra algunas expresiones. En este caso aquí tenemos valores para módulo de elasticidad. Vamos a ver que la ecuación de la norma ecuatoriana se parece bastante a la primera de aquí. Listo. Lo que cambia es las unidades, ¿no? En este caso está en MPa, vemos que acá el cambio está en gigapascales. Y en el caso de acá, cuando tenemos kilogramos centímetro cuadrado. Entonces nos dice que es 15.100 raíz de F'C. Aquí tenemos en kilogramos centímetros. Entonces podemos abrir alguna calculadora. En este caso yo tengo la HP virtual. Entonces ponemos 15.100 por la raíz del F'C, si es un hormigón 210, tendríamos este valor, entonces aquí lo introduciríamos, ¿no? 218.819.78. Ya, aceptar, y con esto se crearía el material, ¿no? En este caso voy a poner cancelar. Listo. Entonces así se crea. Yo podría crearme mis hormigones de lo más habitual: 210, 240, 280. Vendría a ser como que lo más habitual. Entonces aquí yo, por ejemplo, voy a poner 240. Entonces para losas 240, para fundación 240, para pozos romanos 240, para columnas 240, para muros 240. Listo. ¿Qué más podemos configurar? Aquí podemos configurar el tamaño máximo del árido. Esto de aquí nos va a servir para algunas consideraciones que hace CIPECAT, como es, por ejemplo, la separación mínima para que entre el vibrador de hormigón. Ahí nos va a servir este tipo de información. Listo, entonces esto es hormigones. Lo siguiente va a ser acero, donde voy a tener que elegir las barras. Barras está haciendo aquí referencia a lo que son las barras, las orillas corrugadas, ¿no? Entonces las más comunes son las grados 60. Puedo poner grados 60 Latinoamérica. Si le doy un clic, voy a ver aquí un montón de opciones, que esto lo vamos a ver luego. Lo que me interesa ahorita es esta parte solo del grado 60 Latinoamérica. Vemos que aquí nos muestra los valores del grado 60. Tiene 4.200 kilogramos centímetro cuadrado, que estaría correcto para lo que trabajamos aquí.
Entonces lo dejamos en grado 60 Latinoamérica. Adicional, CIPCAT tiene un módulo de conexiones. Por eso aquí nos deja también elegir pernos, los pernos con los que se va a trabajar las conexiones. Tenemos los 307, los 490, los 325. Listo. Lo siguiente. Entonces todo esto es hormigón armado. Lo siguiente viene acá, perfiles de acero. También podemos elegir aquí, por ejemplo, los perfiles laminados, qué calidad de acero van a tener. Un acero de 36 KSI. Los conformados igual 36 KSI. Sí, son valores que se utiliza aquí también. Madera, tenemos aquí algunos materiales por defecto, como es por ejemplo el pino. Si le damos un clic aquí vamos a poder ver las propiedades de la madera, ¿no? Aquí igual podríamos crear nuestra propia madera. En el caso de Ecuador, maderas como un avío, maderas como laurel, como cedro. Lo que tendríamos que ajustar es esto: los valores admisibles de tensiones a flexión, tracción paralela, corte paralelo, compresión perpendicular y paralela, los módulos de elasticidad. Entonces estos son valores netos de la especie de la madera. Vamos a dejarlo así. Y para aluminio vemos que también aquí nos da opciones, ¿no? Calidad de aluminio. Listo, entonces en esta primera parte hemos configurado los materiales. Tenemos un hormigón armado de 240 de F'C. Tenemos unas barras de acero de FY de 4200 kilogramos centímetro cuadrado. Listo. ¿Qué más puedo hacer aquí antes de empezar el proyecto? Puedo definir hipótesis de cargas. Vamos a ver cuáles están por defecto. Por defecto el programa me ha generado el peso propio, una hipótesis. Carga permanente o la carga muerta, que también le llamamos, otra hipótesis, y sobrecarga de uso, una hipótesis. Sobrecarga de uso en cambio hace relación a una carga viva, a una carga variable. Entonces tenemos aquí por defecto ya configurado hipótesis de carga para lo que es gravedad, peso propio, carga muerta y carga viva. ¿Qué nos falta? Nos faltaría lo que es viento o sismo, ¿no? Dependiendo lo que vayamos a diseñar. Si yo intentara generar una hipótesis de sismo aquí, lo puedo hacer, pero ¿cuál es el inconveniente? Por ejemplo, yo digo, va a ser un sismo estático, simple, aceptar. Se me crea una hipótesis. Pero si yo lo hiciera de esta forma, cuando estoy trabajando en el modelo, tendría que colocar las cargas sísmicas manuales. Entonces esto vendría a ser un poco demorado, ¿no? Entonces la manera más automatizada de hacerlo es no hacerlo por aquí, sino hacerlo con estas pestañas de aquí. Aquí voy a poder definir, por ejemplo, la acción de viento. Vamos a dar un clic. Entonces, para definir la acción de viento, vemos que tenemos cargado aquí normativas de algunos países, inclusive lo del Ecuador. Entonces aquí tenemos Ecuador, vemos aquí según la norma ecuatoriana, la velocidad básica del viento, el tipo de exposición del terreno, A, B o C. Y con esto ya nos va a generar automáticamente una carga de viento. Para sismo tenemos aquí con acción sísmica. Vamos a dar un clic. Y nos vamos a dirigir a Ecuador. Ya en Ecuador, aquí podemos elegir los datos para generar lo que es el espectro de respuesta. Y también el método de análisis que se va a emplear. En este caso tengo dos métodos de análisis. CIPCAT es un programa que hace análisis lineal. Entonces tengo el análisis estático lineal y el análisis dinámico lineal, o también conocido como el modal espectral. Entonces yo elijo aquí el método de análisis. Por ejemplo, yo quiero irme primero con un análisis estático o un análisis de fuerza lateral equivalente, como nos muestra ahí. ¿En qué direcciones voy a mandar el sismo? En X y en Y, por defecto ya viene marcado.
¿Qué más nos dice aquí? ¿Cómo va a ser la definición del espectro? El usuario lo va a definir. Entonces, si el usuario lo va a definir, entonces yo tengo la posibilidad de ingresarlo, ¿no? Entonces, con esto de aquí yo podría empezar a ingresar puntos y construir mi espectro. Por ejemplo, voy a hacer algo rápido. A ver, digo que en un periodo de 0 es 0,5. En un periodo de 0,5 es 0,5. Y luego voy a hacer que caiga. En un periodo de 0,6 es 0,4. Y luego en un periodo de... voy a poner dos valores más. 0,07 y 0,8. Y aquí voy a decir que es 0,3 y 0,2. Le doy una referencia. En este caso voy a colocar una letra. Y vemos que se generó un espectro. ¿Ya? Pero el CIPK nos muestra más opciones. Entonces digo, según normativa, CIPK tiene cargado la NEC. Listo. Entonces, como estoy haciendo según normativa y yo quiero generar mi espectro de respuesta, ¿qué tengo que hacer? Tengo que elegir dónde voy a implantar. Entonces aquí tengo cargado el mapa del Ecuador. Entonces aquí yo digo, a ver, quiero implantar en la sierra. Entonces, tal vez estoy en una zona de aquí, en una zona de 0,40. Quiero implantar en la costa. Estoy en una zona de 0,50. O estoy en el oriente. Estoy en una zona de 0,25 o 0,30. Con eso elijo, ¿no? Si es tipo 1, tipo 2, tipo 3. Que eso está en función del PGA. Otra alternativa también es en esta parte de región sísmica. Vamos a dar un clic en esta flecha. Y aquí ya vamos a tener por defecto algunas ciudades. Por ejemplo, yo quiero hacer en la costa. Me voy a ir a buscar una ciudad de la costa. Por ejemplo, me voy a Guayas, a Guayaquil. Doy en aceptar. Y nos dice, ¿desea asumir el valor seleccionado para Guayaquil? Sí, y vemos que se va a zona 5. Entonces, en este caso, el programa ya lo ha reconocido. También nos ha cambiado aquí, nos dice que es una ciudad de la costa. Entonces, ¿qué va a hacer el programa? Ya tiene definido aquí algunos valores que intervienen en la definición del espectro. Como por ejemplo en esta parte es el factor n que va a ser, que depende de si es sierra, costa, oriente. Aquí ya estamos definiendo lo que es el PGA o el factor z. Lo siguiente que necesito es definir el tipo de suelo, ¿no? Para esto necesito trabajar con un estudio geotécnico, ¿no? Para tener claro el estrato con el que se cuenta en el terreno que se va a realizar la estructura. Entonces, si yo estoy en una ciudad de la costa, probablemente tengo un suelo malo, tal vez tengo un suelo tipo E. Aquí tendría que verificar con mi estudio geotécnico. Lo siguiente que necesito es definir la importancia de la obra. ¿Qué tipo de estructura es? ¿Es una unidad educativa? ¿Es una vivienda unifamiliar? ¿Es un hospital? Entonces aquí tenemos diferentes importancias. Si damos aquí un clic a la información, aquí nos da información acerca de estas definiciones. Por ejemplo, en otras estructuras dice todas las estructuras que no clasifican como una especial o como una esencial. No esencial, tenemos aquí hospitales, luego tenemos aquí iglesias. Estos factores de importancia van a terminar afectando el espectro, haciéndolo un poquito más grande. Listo, entonces si hacemos una vivienda, otras estructuras, estaría correcto. Luego nos dice el programa, si estamos haciendo un análisis estático, tenemos que utilizar un periodo aproximado. Entonces, según la normativa, tenemos aquí algunas tipologías, tipo 1, 2, 3 o 4. Si nos acercamos, nos da una descripción. 1 y 2 está haciendo referencia a estructuras de acero. 3 y 4 está haciendo referencia a estructuras de hormigón. Entonces nos dice que la 4 es con muros o diagonales rigidizadoras y la 3 es solamente un sistema porticado sin muros, sin diagonales. Entonces
Voy a elegir un sistema porticado, Listo. Me dice que defino una altura del edificio. ¿Para qué? Para que él pueda aplicar la expresión, ¿no? La expresión del periodo aproximado. Vemos que es un coeficiente que multiplica por la altura y que se eleva a otro coeficiente. Entonces, al elegir estas casillas y la altura de la edificación, el programa ya está haciendo la multiplicación y determinando el periodo fundamental aproximado. Voy a dejarlo en 6 metros. Ya, y aquí tengo que elegir tanto en sentido X como en sentido Y. Listo. ¿Qué más nos muestra aquí el programa? Nos dice las limitaciones de desplomes. Aquí hace énfasis a lo que es la deriva de piso. Aquí vemos que nos da las dos opciones, si es que es hormigón, metal y madera, que es el 0.02, y si es mampostería es del 0.01. Listo. ¿Qué más nos dice aquí el programa? Nos dice, ¿quieres considerar el sismo vertical? Sí o no. Y si es que yo voy a considerar, me dice que lo haga mediante un factor. La normativa que nos dice que utilicemos 2/3. Listo, entonces aquí le vamos a poner no considerar. A este nivel de configuración yo puedo dar un clic en espectro de cálculo y ya voy a tener generado el espectro elástico. Listo. Este de aquí es el espectro de elástico que vendría a darnos la fuerza total con la que tendría que diseñarse, ¿no? Pero nosotros no hacemos el diseño con este espectro, porque si lo hiciéramos de esta forma, la edificación quedaría elástica. Todos los miembros se diseñarían para no tener daño y sería bastante costoso. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Para que se pueda realizar el diseño, reducimos este espectro por un valor R, que es el factor de respuesta sísmica, o el coeficiente de reducción que tenemos aquí en sentido X y en sentido Y. Entonces, en este caso vemos que si damos un clic aquí, tenemos igual la información de la normativa en la que nos dice lo siguiente: si es que son pórticos especiales, sismoresistentes de hormigón armado con vigas descolgadas y con muros estructurales, vemos que el coeficiente puede ser un 8. Si tenemos pórticos resistentes a momento de hormigón armado con vigas descolgadas, igual lo hace 8. Si tenemos pórticos resistentes a momentos de hormigón armado con secciones de dimensión menor a la especificada en la norma HM, que es la norma de hormigón armado, y limitados a viviendas de hasta 2 pisos con luces de hasta 5 metros, vemos que el coeficiente es 3. Ya. Por defecto el programa nos coloca 6. Entonces aquí es importante tener claro que no necesariamente los dos coeficientes van a ser iguales, ya que el sistema estructural de la edificación puede ser diferente en el sentido X que en el sentido Y. Por eso nos da la opción de que en cada sentido podamos configurarlo. Por defecto voy a mantener ese 6. Aquí hay que tener claro que el valor que nos da la normativa es el valor mínimo. El R de 8 vendría a ser el valor mínimo. ¿Qué quiere decir con mínimo? Que no podemos colocar un R de 10 o un R de 12, sino que lo mínimo debería ser 8. Pero en realidad este coeficiente también ya vamos a ver luego en el transcurso del curso que también se puede determinar. Por defecto vamos a dejar este valor de 6 y los valores que nos está dando ahí son como una referencia ligada al sistema estructural, ¿no? Pero cada proyecto es distinto y tiene sus particularidades. Respecto a lo que es el coeficiente de regularidad, aquí yo puedo elegir si es que mi estructura tiene irregularidades en planta o en elevación. En este caso voy a dejar en 1, que significaría que es una estructura regular, que no tiene irregularidades ni en planta ni en elevación. Listo. Ahorita no voy a poder visualizar la reducción, ya que este es el espectro elástico. Pero cuando ya esté en el software sí vamos a apreciar esto. Entonces aquí damos en aceptar. Con esto se ha
configurado la parte de la acción sísmica. Y aquí también hay una casilla que nos dice criterio de armado por ductilidad. Si se va a hacer según la NEC o no se va a hacer. Yo le voy a dejar que no se va a hacer. Luego les voy a explicar por qué. Los criterios de armados por ductilidad son estos de aquí, que son los que están en el capítulo HM y son los que hace referencia el ACI para los pórticos especiales. Entonces, si yo coloco que no lo voy a hacer es porque tal vez no voy a hacer un pórtico especial. Listo, ya tenemos configurado esto. ¿Qué más tenemos en esta ventana? También podemos hacer la definición de elementos constructivos. En esta opción nos va a permitir amplificar los esfuerzos por planta, considerando lo que se llaman mamposterías. También hay otra forma de considerar mampostería. Tenemos aquí también lo que es resistencias al fuego. Podemos elegir si se va a hacer una comprobación de resistencia al fuego. Las famosas combinaciones de carga, vemos que por defecto el programa los está haciendo en función a la norma ACE 710 para lo que es hormigón, para lo que es acero, para lo que es madera lo está haciendo según la norma CIRSOC y aluminio según el Eurocódigo. Por defecto vamos a dejar así. También tenemos que configurar esto. Y por último tenemos aquí coeficientes de pandeo en casos que necesitemos variarlo. Si no, lo dejamos así. Listo. Con esto hemos terminado de configurar los datos generales y damos en aceptar. Nos aparece esto que nos dice: es conveniente introducir acciones de horizontales de viento o sismo para considerar el efecto P delta debido a las acciones horizontales. Ya también podemos considerar los efectos de segundo orden, si es que lo queremos. Listo, con eso ya por fin se nos abre el CIPECAD. Si yo quiero grabar el archivo, me voy aquí guardar. Este es el entorno del CIPECAD. El CIPECAD es un programa que trabaja principalmente en dos dimensiones. Entonces aquí vamos a tener cómo es el flujo de trabajo. Vamos a empezar con esta ventana que dice entrada de columnas. Luego nos vamos a pasar acá a la entrada de vigas. Cuando ya terminemos de hacer la entrada de vigas y de losas, que también se les hace aquí, ya podemos proceder a visualizar resultados, que vendría a ser otra pestaña. En resultados ya vamos a poder visualizar los diagramas de momento, las deformaciones, cosas como los modos de vibración, todo lo referente al cálculo que se hizo. Para por último terminar con los isovalores. En los isovalores vamos a poder visualizar los esfuerzos en las losas por medio del método de elementos finitos. En losas, ya sea de piso o de fundación, vamos a poder ver en isovalores. Listo, entonces empezamos en entrada de columnas. Entonces aquí un poco para explicar la interfaz. Empezamos por arriba. ¿Qué tenemos? Archivo. En archivo tenemos abrir un nuevo archivo, guardar el archivo, importar alguna obra, exportar. Y aquí tenemos la opción de exportar el fichero IFC, el que nos permitía pasar información entre diferentes programas, ¿no? Con este criterio del bin. Tenemos también para exportar lo que hagamos en IFC, en tecla Structures, en este otro formato sys2. Tenemos aquí los últimos proyectos en los que hemos trabajado. Aquí tenemos para nuestra licencia, cuando somos usuarios profesionales, podemos liberar una licencia o colocar otra licencia. Y por último tenemos aquí descripción de la obra. Listo, entonces aquí esto nos sirve para ¿qué? Para crear otra obra o para grabar. Siguiente tenemos obra, datos generales. Con esto vamos a volver a la ventana en la que trabajamos antes, con datos generales.
Listo. Lo siguiente, importar o exportar. Queremos importar un archivo o exportar un archivo, ¿no? Por ejemplo, aquí importar un archivo, aquí tendríamos para elegir. Ya. Lo siguiente que tenemos es introducción. En introducción, ¿qué podemos hacer? Queremos ingresar plantas. Ahorita el programa por defecto no tiene creado ninguna elevación. En esta parte de aquí podemos crear las elevaciones. Nos aparece esta ventana. En esta ventana vamos a elegir si es que las alturas o las plantas que vamos a crear van a ser separadas o van a estar agrupadas entre sí. Agrupadas entre sí quiere decir que con una única planta tal vez estoy modificando 2 o 3 plantas, y sueltas estoy haciendo independiente cada planta o cada altura. Entonces yo puedo elegir, por ejemplo, sueltas, decirle que tiene una altura de 3 metros. Directamente ya puedo colocar aquí las cargas del entrepiso. Entonces puedo decir que esta Q hace referencia a la carga viva. Puedo decirle que esto es, si es una edificación residencial, 0.2, 200 kilogramos por metro cuadrado. Y en el caso de aquí, la carga muerta vendría a ser la sobrecarga. No toda la carga muerta considerando el peso propio, sino todo lo que sea aparte del peso propio. ¿A qué me refiero con esto? A las paredes, a las baldosas, todo el peso que es independiente del hormigón, porque el hormigón ya lo va a calcular el programa. Entonces yo aquí por defecto puedo colocar, por ejemplo, 0.11. Ya vamos a ver luego en los ejemplos que esto de aquí lo calibramos. Listo, con esto yo ya he creado una planta. Ahora ya se me activan las otras opciones como borrar plantas. Vemos que aquí está a una altura. Tengo editar plantas. Aquí puedo modificar esa altura que di. Puedo decirle ya no es 3, ahora es 5 o es 2. Y con esta parte de aquí de la cota del plano de fundación puedo hacer lo siguiente. Puedo decir, tengo primero un nivel de cadenas, por ejemplo. Y la cimentación tal vez está en un nivel más abajo. Entonces con esto puedo ir definiendo la profundidad de la cimentación, tal vez aquí el nivel de las cadenas. Entonces aquí le voy a cambiar, por ejemplo, le voy a colocar 1.20. Con eso me quedaría el RAS. Ya, y si tuviera ya aquí creadas otras plantas, puedo ya definir, por ejemplo, la altura del entrepiso, del primer nivel, del segundo nivel. Listo. O no lo considero, lo dejo en 0 y dejo en 3. Entonces con esto no estoy considerando la cimentación. Editar grupos, si es que los tuviera, ¿no? Puedo ir modificando aquí. Igual aquí puedo cambiar otra vez las cargas, ¿no? Carga viva, carga muerta. Listo. Entonces esto era plantas. Columnas y tabiques. Con esto ya voy a poder crear una columna. Voy a ver rápido las opciones, luego las vemos a profundidad. Contornos. Esto nos sirve para diferenciar o colocar límites. Lo siguiente que tenemos son las líneas de replanteo. Con esto vamos a poder crear ejes. Por ejemplo, voy a hacerlo rápido aquí. Un eje, por ejemplo. El eje vertical. Dele un nombre. En vertical quiero irme con letras. A. Entonces veo que se me ha creado una rejilla. Doy clic derecho. Puedo elegir ahora introducir en horizontal. Ahora quiero con números 1. Entonces ahora tengo una rejilla 1 en horizontal y A en vertical. Siguiente tenemos cotas. En este caso tendríamos que tener más ejes para visualizar. Y por último ayuda. En ayuda vamos a poder llamar al manual de usuario.
En el manual de usuario vamos a encontrar de manera detallada las diferentes opciones que tiene el CPCAD. Lo malo es que este documento no está actualizado. Como vemos aquí es otras interfaces. No han cambiado tanto, pero hay cosas que sí son diferentes. Hay otras que se mantienen, por ahí se han actualizado un poco las interfaces, pero en sí es lo mismo. Tenemos también aquí la opción de ejemplo, donde tenemos paso a paso una edificación. Igual es como una versión antigua. Listo. Son documentos de apoyo. Listo. Entonces aquí ya hemos visualizado la mayor parte de las opciones. Vamos a quedar hasta aquí con este video y vamos a continuar con el siguiente.